Yo soy Javier P. Martín y estoy aquí con Alex de la Iglesia en 40 cines. Antes de nada, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Alex, tú estás en Buenos Aires. Sí, estoy en Buenos Aires porque estoy localizando una película que rodaré el año que viene. Y, y nada, pues imagínate qué ilusión todo esto, ¿no? Me parece un sueño. Desde aquí, chicos de Avalon, solamente os puedo decir que os quiero ya para toda la vida, que me parece una idea asombrosa, que es un regalazo esto. Es un privilegio poder estrenar una película dos veces. Eso es algo absolutamente impensable. O sea, nunca hubiera imaginado que esto podría ocurrir. Así Es que digo esto, tu primer reestreno así a gran escala, entiendo. sí, sí, total, sí, sí. Soy vuestro esclavo, Avalon, lo que queráis. Quería decir primero que esto se está retransmitiendo en 40 cines Qué desde bueno. Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Sí, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco. O sea, estamos... qué maravilla. Un beso a todos, Eh, compañeros. ¿Y por qué es tan importante este reestreno de la comunidad 25 años después? Hombre, por eso, por lo que te digo, porque una película normalmente no se reestrena. O sea, eso significa pues que es una película que de pronto ha trascendido el tiempo, ¿no? Es una cosa como delirante, es precioso. Y luego, pues porque para mí la comunidad significa mucho, no solamente porque fue una gozada trabajar en la película y una gozada trabajar con los actores, etcétera, recordarlos ahora, porque muchos ya no están con nosotros, ¿no? Pero todo eso aparte, os voy a contar una cosa, y es que yo para mucha gente soy el director del Día de la Bestia, y no, y mucha gente siempre me dice, jo, es que no has hecho más, es que la única que es buena es el Día de la Bestia y tal, sí. Sí, sí, la gente dice esas Has cosas. hecho muchas, muchas más. Hombre, he hecho 18, sí. Sí. 18, 19, no lo sé. Pero o sea, que la gente que diga lo que quiera, ¿vale? O sea, suficiente. También podrían decir, no has hecho ninguna. Pero, pero el hecho de que exista la comunidad, de alguna manera, rompía esa especie de maldición de director de una película, ¿no? Y por eso le tengo un particular cariño a la comunidad. Además, es una película que era tu quinta película, pero tú eras jovencísimo y era una película de gran envergadura, ¿no? Yo creo que te he visto hablar de ella en comparación con cómo se rodaron las películas. Se rodó en bastantes semanas, con muchos recursos. Aparte, tú hiciste Hombre, una lista de reyes yo, para el reparto que todo el mundo sí. te dijo que sí, ¿no? Bueno, yo venía de Perdita Durango, que era una película muy, muy compleja de rodaje, ¿sabes? En diferentes países, con muchísimos decorados, con muchísimos interiores naturales. Era una película muy grande. Entonces, la comunidad era una película pequeñita en En comparación con comparación. Perdita Durango. Precisamente lo bonito y lo interesante de esto es que hostia, nos cerramos a un decorado, ¿no? Entonces, una cosa que he hecho ahora también en la cuidadora, nos cerramos a un decorado, pero era un decorado hecho con todas las de la ley. O sea, teníamos, a ver, por ejemplo, la casa son 5 casas. Había un portal, había un exterior, eh, había un descansillo, luego estaba el decorado de los descansillos. O sea, teníamos de todo, o sea, era muy rica a ese nivel, ¿no? Muy, muy jugosa para que no resultara digamos, plana, ¿no? A la hora de colocar las secuencias. Y luego rodamos con mucho, no con tiempo, pero vamos, rodamos bien, no rodamos con el agua al cuello como se rueda ahora, ¿no? Y yo creo que se nota en la planificación, se nota la película está rodada en Panavision, es 2:35, vamos, como un lujazo, ¿no? Y Hmm, rodamos con cámaras Panavision, rodamos con 2 cámaras Panavision. sí. Yo creo que algo que tú consigues, porque tienes otras películas como por ejemplo de Perfectos Desconocidos que se ruedan también en un decorado y que podrían ser muy teatrales, pero tú consigues que sean espectaculares y muy cinematográficas. Te lo agradezco porque esa es la intención. O sea, lo peor de una secuencia rodada en cine es que no aproveches, digamos, el discurso que te brinda el trabajar con cámaras, ¿no? Y entonces, pues,
siempre tú, imagínate, o sea, cuando yo ruedo pienso, ¿dónde se entiende mejor lo que está pasando? Entonces eso te obliga a estar moviéndote constantemente para tener a los personajes, digamos, cara a cámara, ¿no? Y entonces, claro, como se establecen diálogos entre ellos, pues el contraplano tiene que ser el contraplano que corresponde. Eso te hace moverte, ¿no? Hay muchas veces que yo lo veo en las películas que esto ya, pues bueno, pues se la pela a todo el mundo, pero a mí me preocupa, ¿no? Quiero decir, me preocupa que esté, digamos, ortográficamente bien hecha, ¿no? Que esté, sabes, que no haya saltos de eje ni que haya, pues eso, cambios de escorzo, ¿no? O que los haya cuando tiene que haberlos. Y eso se ve en esta peli, se ve en la comunidad y también un poco en la cuidadora, por ejemplo. Esta no, esta tiene mucho steady. O sea, rodamos steady con Panavision, que pesa muchísimo. La cámara pesa muchísimo y lo dificulta todo. Pero en el caso de la cuidadora ahora, nos hemos puesto, bueno, me he puesto pesado y tal, y he dicho, vamos a hacerlo con la Fisher, vamos a hacerlo con la Dolly. Entonces teníamos una Fisher preciosa y con eso hemos hecho todos los movimientos de cámara. O sea, casi, casi, casi hemos prescindido del steady. Porque es muy bonito. El movimiento es tremendamente más bello, ¿sabes? O sea, no ondula, ¿sabes? Es recto. Es lo mismo, pero bien, ¿sabes? Y, y esto son películas muy disfrutonas a nivel de realización. Sí, yo creo que la gente que nos esté viendo desde los cines coincidirán en que la comunidad es muy disfrutona, a pesar de lo dura que es. Sí quería decir que si estáis viendo un código QR en la pantalla es para que Es una mujer que está enviéis. oculta tras un QR. Es una Hay una IA. mujer oculta tras un QR. Es para que podáis enviar las preguntas que me van a llegar a mí y yo se las traslado a Alex. Y de hecho tengo ya muchas aquí Vale. apuntadas que han ido enviando. Yo quería empezar con una que a mí me parecía, cuando la he leído, digo, esta es la inevitable cuando reestrenas La Comunidad en 2025 en una España con la situación de la vivienda que vivimos ahora, en la que yo creo que ya no existe ese edificio de vecinos en Claro. Madrid, en el centro de Madrid. Entonces, eh, dice Carmen AS de Málaga, ¿crees que una película como esta sería posible con la realidad de la vivienda actual? Bueno, sería muy distinta, desde luego esta no, ¿no? Esta tiene ese punto de historia de una escalera o yo que sé, de una novela de Baroja, no sé, de los personajes que se conocen desde siempre y han vivido allí y llevan, pues bueno, una relación amor-odio terrible tras el paso de los años. Habría que escribir otro guión. Si hacemos esto, pues bueno, pues igual un piso sería de americanos, otro piso sería de venezolanos. Eh, Nadie se conocería, no, nadie sabría quién es quién. Eh, Sería muy diferente, ¿no? Sí, sí que podrían ocurrir cosas porque precisamente ese aspecto inhóspito, insolidario que hay ahora, ¿no? En la gentrificación y todos estos horrores que nos comen las pelotillas ahora, pues, perdonar la vehemencia, digamos que todo eso hace mucho más complicado la convivencia, ¿no? Y eso también entraría como un elemento narrativo interesante, ¿no? Sí, quizás sería una película más terrorífica, quizá Yo menos creo que familiar. sí, 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 exactamente, sí, se iría más al terror, ¿no? El tema de no conocer a nadie y no saber quién es tu vecino, ni lo que hace, ni a qué se dedica, ni siquiera igual saber cuál es su idioma, pero bueno, en la comunidad también estamos contando una historia de un grupo de gente que rechaza, digamos, al nuevo, ¿no? Que rechaza a una persona que, bueno, que no forma parte del grupo. Y eso es lo que critica fundamentalmente la comunidad, ¿no? El tema de que se genere una especie de comunidad, entre comillas, como una secta de gente que no admite que no admite extraños. Contra eso yo creo que es lo que lucha la comunidad. En ese sentido, y se ha hablado mucho de las lecturas de la comunidad y de qué representa esa comunidad. Mi duda es si para ti es así el ser humano o para ti es así en concreto España.
Hombre, no tengo los datos como para ni como para una cosa ni la otra. O sea, no tengo ni. Yo no puedo lanzar juicios universales, ¿no? O sea, me dedico humildemente a contar historias y ya está. O sea, no sería muy pretencioso, ¿no? Andar ahí haciendo juicios universales sobre la condición humana. Pero sí que es la opinión que tengo acerca de lo que yo he vivido, de lo que de lo que me rodea, de lo que me encuentro en el día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que puedo ser tajante porque vamos, porque casi todo lo que cuento lo he vivido, ¿no? Mm, Y en ese sentido, pues muchas de las cosas, quiero decir, el tema del vecino Diógenes, ¿no? Eso lo he vivido, o sea, lo tenía debajo de mi casa. Eh, Jorge y yo leímos cientos, docenas de artículos sobre ancianos que morían solos en su casa, ¿no? Y los personajes, pues bueno, también corresponden a una realidad que sí que la he tenido bastante cerca. mm. Vale, mira, te traslado desde Santiago. Loli Fernández pregunta, dice que reunir a tantos actores y actrices de primer nivel no es fácil. ¿Qué atmósfera se generó en el rodaje y cómo influyó en el resultado final de la película? Pues mira, fue una delicia. O sea, lo típico que se dice y tal, de que todos nos llevábamos muy bien, es que todos nos llevábamos muy bien porque todos tenían muchísimas ganas de estar en la peli, ¿no? O sea, María Esquerino hacía mucho que no rodaba una película. Manuel Tejada también estaba muy ilusionado. Sancho estaba muy ilusionado. Todos eran amigos, todos se conocían. Todos habían estado en ocasiones anteriores en rodajes, en historias, ¿no? Emilio Gutiérrez Cava, por supuesto, y, ¿no? Y tantos otros. Marta Fernández Muro, a la que adoro. Eh, a ver, se generaba muy buen ambiente. Luego, cuando rodábamos era otra cosa. Cuando se rodaba, pues cada uno, ¿sabes? Como en la típica película coral, hay un momento en el que la gente pues quiere estar uno por delante del otro, ¿no? Y eso generaba tensiones, pero tensiones muy divertidas, ¿no? Que se resolvían fácilmente. A ver, delante está este y luego ya estarás tú. Y entonces al final se generaba una especie de colegio, sobre todo cuando decías, bueno, es que la historia no pide ahora un plano tuyo. ¿Cómo? ¿Que no pide un plano mío? Ya verás. Y entonces hacía otra cosa para que tú le rodaras. Eh, la verdad es que era muy divertido. Ellos entraron muy bien al juego. Terele era maravillosa. Terele tenía que tener cuidado con Terele y tal porque, pues eso, pues de pronto se me iba. Terele siempre ha sido un espíritu libre. Y Terele se iba. Y entonces yo digo, pero no os he dicho que pongáis a alguien que esté siempre con ella para que no se vaya. Y se me iba. Entonces, esperar un momentito que la encontramos. Y entonces rodábamos otra cosa hasta que de pronto ya conseguíamos que volviera a Terele. Y yo, Terele, no te escapes, perdón, perdón. Sí, Sí, éramos una familia un poco, sí, éramos una familia extraña, sí. personalidades muy fuertes, yo creo. He visto Todo a Carmen personalidades muy Maura fuertes. hablar de que en la última escena, cuando están en esa azotea entre la estatua ecuestre, Terele le tiraba el pelo y le hacía daño, de verdad. Sí, Que claro, decía claro, es que Carmen, suéltame, suéltame, y era verdad. a Terele, claro, es que Terele si se mete, ¿sabes? Se metía en la película y se metía, y entonces le tenías que decir, oye, por favor, no le arranques el pelo a Carmen, por favor, que es una película, que sí, que sí, que sí. Si no lo hago queriendo, es que, claro, estoy aquí y tal, con la movida, y, y entonces, claro, sí, ocurrieron esas cosas. Cuando estábamos allá arriba, yo estaba aterrado, porque cuando estábamos en la terraza, a ver, en esta época no había, ten en cuenta que es una película óptica, o sea, no es una película digital. Entonces, no había trucos, no podíamos borrar cables, no podíamos hacer nada que no fuera exactamente lo que estábamos rodando. Si había un cable, había que disimularlo y había que encontrar la manera de que no se viera en pantalla. Los actores, pues sí, estábamos amarrados todos, pero eso complicaba mucho el rodaje y para que no se vieran los cables, los mismos actores se tapaban unos a otros. Cuando estábamos allá arriba, yo recuerdo eso, es una sensación de diversión total y angustia existencial, porque, eh, por ejemplo, Sancho era también imparable, ¿sabes? O sea, Sancho era un tío que de pronto yo estaba en el edificio de enfrente y Sancho estaba andando y dando brinquitos por la barandilla del edificio. Madre mía. Tendría 60 años en ese momento, ¿no? Tendría por ahí 50 o 50 y muchos o 60. Y yo, por el amor, con un megáfono, ¿no? Desde el otro edificio. Por favor, Sancho, deja de hacer el gilipollas, bájate inmediatamente. Ni siquiera hemos puesto la cámara. ¡Poner la cámara! Me gritaba desde el otro lado. ¡Ruédame! ¡Mira lo que hago! Y yo, pero por favor.
O Me- sea, un nivelazo. Y nos yo, envia- Terele, por favor, saca de ahí a Sancho. ¿Eh? Nos enviaban una pregunta precisamente sobre esta. Rocío Hernández desde Zamora decía: la escena de la disputa entre Carmen Maura y Terele Pávez se grabó realmente arriba del edificio. Y claro, era No, tan. no, grabamos, Claro. grabamos con, o sea, ellas llegan hasta arriba. Ujú. Cuando discuten es un set, es un decorado, cuando discuten los primeros planos y tal, pero y luego con especialistas lo rodamos con un dron, que en aquella época ni siquiera se llamaba dron, era un helicóptero que soportaba el peso de la cámara. Un helicóptero pequeñito, vamos, nos parecía enorme, pero era pequeñito. Y, y eso fue lo que hizo que esa secuencia fuera especial, ¿no? Porque, bueno, luego estaban bastante altas, ¿eh? Para poder rodar contrapicados, puse los caballos en un decorado, pero igual estaban a 2,5 metros de altura. O sea, Carmen Maura realmente se colgó desde una de las patas. Claro, Carmen está colgada de las patas de un caballo ficticio en un plató. Eh, pero, pero sí, a 4 metros de altura, ¿eh? Con una A cuatro colchoneta metros de altura. abajo, Con una supongo. colchoneta, conmigo histérico, tal. Sí, sí, ese rollo. Mira, preguntan desde Zaragoza, Jorge Gascón, si tenías claro desde la escritura del guión la elección de Carmen Maura. Y yo sé que aquí hay algo, No, porque antes de Carmen Maura estaba Pepón Nieto, no, pero no, no. Iba a luego. ser. No, es cierto. Os cuento cómo fue. O sea, la idea es que fuera Pepón Nieto. Iba a ser Pepón Nieto el protagonista de la historia. Pero, pero, joder, yo quería trabajar con Carmen, tal, y entonces de pronto lo leímos y dijimos, oye, esto queda mejor si es una mujer. Y lo cambiamos bueno, a Pepón le siento fatal, supongo, pero la cambiamos por Carmen. Y tenía todo de pronto claro, la reescribimos entera, eh, pero la idea era eso, que de pronto se nos generaba un personaje de mujer muy fuerte, y no sé, de una manera inconsciente pensamos que funcionaba mejor la historia, o sea, toda esa historia de rechazo, ¿no? Y luego los personajes que son digamos, tan lobby patriarcal, ¿no? Están muy locos, ¿no? O sea, que eso hacía que la historia tuviera más fuerza. Es que hay una cosa muy guay de querer controlar a la mujer. Y además cuando el administrador Exacto, sí, es sí, este sí. hombre, sí, no sé, lo veo que tiene sentido. Pero una vez decidisteis que fuera Carmen Maura, vosotros antes no habéis escrito el guión y luego escribisteis el guión pensando en ella, ¿verdad? Eso es lo Sí, que tengo eso es. entendido. Eso Mm. es. Bueno, normal. Mira, dice, llega desde Sevilla de Antonio Bret, un saludo Antonio que nos conocemos. Dice que si te sientes en parte responsable de la creación de Aquí no hay quien viva. A ver, yo creo que ya a estas alturas no he querido hablar de ello porque me parecía también un poco borde y tal, pero bueno, quiero decir, José Luis Moreno me propuso hacer la serie. José Ah, Luis Moreno me uy. propuso, José Luis Moreno me propuso hacer la serie de la comunidad, no de Aquí no hay Ah. quien viva. Entonces yo le dije que no quería hacer una serie en absoluto. O sea, con la De, película ya estrenada, él te Sí, dijo, sí, sí. Le había visto la película y entonces es cuando dijo que quería hacer una serie de eso, de un vecindario y tal, y que la dirigiera yo. Entonces dije que no, y entonces él lo hizo por su cuenta. Y hizo Aquí no hay quien viva, y luego la verdad es que ha conseguido tener su propia entidad, su propia fuerza. Los personajes son extraordinarios y funciona muy bien porque los que dirigen la serie son muy buenos. "Hmm". Y hay ciertos paralelismos porque estaba Mariby Bilbao, Claro, estaba. había personajes que se parecían mucho, la verdad, sí. Sí. Y No también había, era no había un Calle prota- Desengaño. O sea, las dos eran Calle Desengaño, creo recordar. No sé qué. Calle Desengaño es donde yo rodé la pensión del Día de la Bestia. Ah, vale, vale, Ahí, vale, vale. ahí Ahí realmente es, rodé. O sea, ahí es como. de hecho, ahí se había rodado, es en un piso que había en la calle Desengaño, que se había rodado también películas de Vicente Aranda. Se había rodado, me parece que se había rodado esta, ¿cómo se llama? También con Carmen y Pajares, esta, ¿cómo se llamaba? Eh, joder. ¿Cuál? Eh, a ver, Carmen Maura, Andrés Pajares, dirigido por Carlos Saura.
Ay, Bueno, Carmela, ay, hay Carmela. Carmela, claro. O Vale. sea, el Día de la Bestia está rodado en el decorado, o sea, en el mismo piso que hay Carmela. Ah, vale, vale, vale. Fíjate, esas conexiones. Sí, 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 Eh, yo distinguía las secuencias. Nos preguntan, ¿qué lugar crees que ocupa este largometraje en el proceso de definición de tu estilo como cineasta? Esto lo pregunta Alejandro Chávez desde Sevilla. Pues gracias por pensar que hay un proceso. Desde luego, si hay un proceso, es un proceso involuntario. A ver, quiero decir, no sé si todo el mundo pensará como yo, pero vamos, desde luego, yo no me observo a mí mismo, me parece como muy enfermo, ¿no? O sea, cuando están ocurriendo las cosas ocurren y posiblemente desde fuera se pueda trabajar en una estructura subyacente, ¿no? Para entender los fenómenos. En mi caso, no. O sea, yo hago una película y luego quiero hacer otra y luego otra y no hay una intención, ni una guía, ni. No, 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 eso no funciona así, o por lo menos conmigo no funciona así. Dicho esto, sí que me parece que esta película fue muy importante para mí, en el sentido de que, como os he dicho antes, me descolocó del personaje. Este chico es el director del Día de la Bestia. Y luego me dio la oportunidad de trabajar con secuencias con mucha gente en Hmm. plano, era una cosa que me gustaba mucho, que quería hacer, pero que también quería desenredar mentalmente para ver cómo podemos hacer eso bien y que no generemos esa especie de última cena constante, ¿no? Que hay en las películas corales, ¿no? Entonces romper esa especie de rollo plano a la hora de rodar y tal. O sea que técnicamente me parece que es una película que yo aprendí mucho haciéndola. Hmm. John RR desde Guipúzcoa pregunta que si recuerdas cuál fue el momento más divertido del rodaje y el más complicado. Em, No sé, divertidos eran todos, sobre todo cuando rodábamos. Mira, es que el tema del 13 Rue del Percebe, que siempre hablo cuando hablo de la película. O sea, el 13 Rue es una casa partida por la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo hicimos. O sea, nosotros, lo que es el rellano de la casa, la escalera, otro rellano, escalera y otro rellano, lo construimos. Hicimos un decorado inmenso al margen del piso. Estaba también el del Madre mía. piso, pero el del rellano era un decorado de 3 pisos, uno encima de otro, y era precioso porque estaba construido sobre ruedas y cerraba, o sea, tenía tapita. O sea, tú podías Era una casa cerrar. de muñecas gigante. Exacto, exacto. Tú podías cerrarlo, ponerle la tapita, se le ponía la tapita que tenía incluso enganche, cling, como si fuera, como si fuera de juguete. Y entonces la cerrabas y entonces rodabas pues las carreras, las bajadas, las subidas de los ¿Y personajes. con Y grúa o luego, cómo? y claro, cuando tú lo cerrabas, no era un rodaje tradicional, o sea, tú podías, no, era una virguería de decorado. Tú podías moverte por dentro y tal, pero tenías, ¿sabes? Tenías el contraplano, tenías la pared. En cambio, si la abrías, podías rodar con una grúa, con una tecno, podías estar arriba y bajar, ¿no? Y es muy bonito porque tú estás viendo la película y no te das cuenta. O sea, no sabes cómo el famoso plano de la nevera, que de pronto alguien abre la nevera y coge algo, pum, cierra y dices, ¿qué diablos hace la nevera? ¿Qué diablos hace la cámara dentro de la nevera, ¿no? Pero que no te Ujú. lo planteas porque ya se convierte en una especie de recurso narrativo que tú no percibes igual, ¿no? No te resulta extraño. Y aquí tampoco. O sea, aquí la cámara bajaba y tal. Y claro, no había, o sea, sí, ibas pasando de piso a piso, pero no eras, ¿sabes? No rompía la narración. Y eso me encantaba. Me encantaba. Qué fue de todos esos decorados? No, los decorados lamentablemente es otra cosa que me pregunta mucho la gente. Los decorados lamentablemente no se pueden guardar. No, no hay Ya. ninguno. Ningún decorado se guarda, ¿sabes? Si no estaría guardado el halcón milenario original, estaría guardado. Pero no se guarda ninguno porque no hay almacenes. Tú no puedes pagar un almacén. De hecho, hemos conservado hasta ayer, vamos, hasta nada, hace nada, hemos conservado el platillo volante de 30 monedas porque a mí me daba pena. Me daba pena cargármelo. O sea, tenía el exterior, tenía un platillo volante enorme de verdad, de tamaño natural, si eso se puede decir, y el decorado interior, donde transcurría todo. Y lo hemos tenido que tirar. No había, no De había. 30 monedas. Sí,
Ay, creo que no llegué hasta ahí. Te iba a decir, ¿no será el de Plutón Verbenero? El de Plutón también lo quise conservar, pero ese sí que no tenía dinero para guardarlo porque ese estaba hecho como de verdad, o sea, ese era de madera. Recuerdo que era pesadísimo todo, cada Sí. vez que queríamos mover una. Era muy sólido aquel. No, te digo de 30. Y en este caso lo mismo, o sea, no se pueden guardar. Y ahora, cuando hemos hecho La Cuidadora, hemos construido toda la casa de Gloria del personaje de Carmen y también, pues, duró un fin de semana más. Mm. Mira, nos preguntaba precisamente por la cuidadora Diego Menéndez desde Madrid. Dice que has terminado el rodaje, una vez más con Carmen Maura, y cómo ha sido el reencuentro con ella y si has notado diferencias a Pues la hora de dirigirla. no, pues las que ella ha notado en mí, sabes que somos mucho más mayores, sin embargo a ella no se le nota, sabes, ella está estupenda. De hecho, en la película se supone, bueno, la película tiene 81 años. Y claro, ¿qué pasa? Que de pronto yo le digo, a ver, quieta Carmen, que estás andando como muy rápido, o sea, no. Entonces, claro, Carmen no es una, o sea, no actúa, no se mueve como una mujer mayor, o sea, se mueve como una jovencita. Y la base esencial de la película es cómo intenta sobrevivir ella sola a una serie de circunstancias en el interior de la casa, ¿no? Entonces, para el personaje, o sea, pasar de un mueble a otro mueble es una aventura, ¿no? Está como agarrada al mueble y se lanza, ¡guau! Hacia Mm, hacia el sofá y tal. Y todo eso, claro, yo le pedía que lo fingiera, lo tenía que fingir. Ella está como nueva. Es que yo también estoy mucho más gordo, más cansado. Me cuesta más seguir el ritmo del rodaje. Tengo que estar muy atento y sobre todo eh, administrar, digamos, las baterías de mi cuerpo, ¿no? Tengo ujú. que decir, bueno, a ver, cálmate, no te muevas tanto, tal, para poder aguantar el tirón de, pues eso, 10 o 12 horas de trabajo al día, ¿no? Y Exacto. eso es lo que más he notado, pero por lo demás todo igual, todo igual. Eh, Carmen, a ver, la película es más amarga que La Comunidad, no tiene ese punto de sátira ni tampoco son tantos personajes, ¿no? Esta es la cuidadora es la relación entre una madre y una hija. Y como de pronto la madre necesita a la hija, como en un momento determinado cuando era pequeña la hija necesitaba a la madre. Y entonces eso genera una tensión entre ellas tremenda, ¿no? Mm. Y, ¿y qué te iba a decir? Y eso, que no tiene ese punto tan fiestero, tan tío vivo que tiene la comunidad. Pero es que, por ejemplo, Carmen no quería hacer. Carmen me decía, yo esto no lo, si no tiene gracia, no lo hago. Y yo, ya, pero es que, Carmen, cariño, es que esto es un poco drama, ¿no? Esto deberíamos tomárnoslo en serio y tal. No, no me gusta que sea tan serio. Y entonces lo hacía y conseguía insuflarle, ¿no? Inyectarle ahí una comedia. Y yo digo, bueno, venga, vamos a hacerlo porque no te puedo decir que no. Pero, pero sí que ella con su interpretación, pues ha revestido a la película de una ternura y de una comicidad, ¿no? En momentos realmente dramáticos, ¿no? Lo que hace la película mucho más interesante, más jugosa. O sea, es una película en la que no sabes si reírte o llorar. Precisamente leyendo cosas sobre la comunidad, te leía decir que te gustaba tanto Carmen para ese papel porque tenía una mezcla de tragedia y comedia inherente en ella, que era Sí, lo que hacía. Pues supongo que eso también ha llegado a la sí, en, cuidadora. en esta se nota más, sí. Me pregunta algo desde Valencia, Raúl Márquez, que a mí me parece muy interesante y no había pensado en ello en absoluto, que es ¿qué simboliza el Joker del inicio y del final de la peli? A ver, es que tenéis que tener en cuenta que el Joker no es solamente el Joker que todos tenemos en la cabeza, ¿vale? El Joker es como el demonio. El Joker es una especie de demonio, de bufón, que de alguna manera significa una especie de maldición. Ujú. Ya cuando va a la casa no se sabe si es una maldición o al contrario, es que le ha tocado la lotería, nunca mejor dicho. O sea, le ha tocado la quiniela, ¿no? Es el elemento mágico, digamos, es lo que significa el Joker en ese momento. Bueno, supongo que está relacionado con esta tesis que creo que hay en la película de que, bueno, creo no, porque lo dice explícitamente la película, que el dinero es la peor droga, es lo que hace es lo que destruye a esa comunidad desde dentro, y ella al final Sí. se queda con el dinero, pero no sabemos si eso es algo bueno o algo malo para el futuro, en realidad. Sí, sí, desde luego se queda con el dinero, pero tiene pinta de saberlo gastar y de compartirlo, ¿no? O sea,
El dinero, o sea, también el tema de decir que el dinero es el destructor de almas, pues no. El problema está en que la ansiedad por el dinero o sobre todo no, la codicia de decir, antes de que me lo quiten, yo se lo arranco de las manos y de pronto eres tú el malo. O sea, quiero decir, eres tú el que ha dado el primer paso. Eso que mucha gente dice, antes de que me lo quiten, yo doy el primer paso. Bueno, pues eso es el origen de la desesperación y la desgracia humanas, porque siempre hay alguno que cree que ese primer paso hay que darlo, ¿no? Y en la película yo creo que lo que resalto es eso, o sea, ansiedad por un dinero, ansiedad por una felicidad que no está en tus manos, que no la tienes. Y de pronto dices, puedo salir de esta cueva, puedo salir de la jaula, puedo salir de este vecindario de mente y acabar con todos, ¿no? Eso es lo que empuja a los personajes, ¿no? Pero no creo que el dinero sea un problema, o sea, en sí mismo, ¿no? Sobre todo si lo sabes usar. O sea, si de pronto puedes compartirlo con tus amigos, tus colegas, o yo qué sé, o lo inviertes en hacer películas. Eso lo dices ahora porque 25 años después de la comunidad has tenido más dinero y lo has usado bien, ¿no? En ese momento no tenía un duro y la verdad es que ahora como productor lo que me pasa es eso, que para terror de los que me conocen, pues, o sea, me lo gasto, ¿sabes? O sea, me lo gasto en otra película. Y cuando esa segunda película va mal, me he quedado a cero, ¿sabes? Bueno, Pero desde bueno, aquí te agradecemos. Desde aquí, desde mi casa y forma desde parte los de... 40 cines en los que nos están viendo, te agradecemos que Me he te quedado a gastes cero ese varias dinero. veces. Me he quedado a cero varias veces. Bueno, pero Pero, lo pero- recuperas, lo recuperas. exacto, sí. Sí, te quiero decir que para eso está el negocio, ¿no? Para eso se juega, ¿no? Si no, no juegues, ¿no? Eso es. Bueno, Alex, pues me dicen que tenemos que ir cortando. Muchísimas gracias por esta conexión Oye, gracias a todos, transatlántica. pero sobre todo, insisto, gracias a Avalon por haberme dado este regalazo de 60 años. De verdad, enhorabuena. Y gracias a todos.